Tiene la palabra a continuación el diputado Miguel Pichetto. Muchas gracias, presidente. Vamos a compartir el tiempo de bloque con el diputado Martín Lustó. Quiero hacer un reconocimiento al dictamen y al esfuerzo que hizo el diputado Nicolás Mazó, que va a estar, tiene una cuestión familiar, va a estar a las 6 de la tarde aquí para votar después. Quiero hablar de la ley, me parece importante hablar de la ley. Y quiero empezar con algunas exclusiones que son realmente significativas. La primera es excluir al régimen de trabajadores embarcados de la ley de contrato de trabajo y dejarlo sometido a un régimen de orden público que tiene que ver con la ley de embarcaciones. Me parece el estatuto autónomo de los embarcados. Lo suprimen y no tenemos explicación realmente razonable. Después derogan todos los estatutos, algunos estaban en desuso, pero regulaban las relaciones laborales de muchos trabajadores semiautónomos, y el principal que quiero mencionar es el Estatuto del Periodista. Creo que se pone en riesgo también la autonomía, la independencia periodística al suprimirle este marco de garantías que daba el Estatuto. Después está el del viajante, el de los peluqueros, en fin, todo eso está derogado. La ley tiene un enmascaramiento, presidente, que es el de la modernización. No hay ningún elemento que indique que hubo un intento de modernizar, porque fíjese que la ley de home office o la ley que se votó por la Cámara en el periodo de la pandemia fue derogada, la 27755, trabajo a distancia, trabajo tecnológico. Este proyecto de ley, que sabe lo que quiere, que fue abordado por los grandes estudios de Buenos Aires vinculados con los sectores empresarios, que habíamos hecho un esfuerzo para darle instrumentos al gobierno en el marco de la ley bases, y ese era nuestro límite. Quiero decir que ahí había un marco voluntario de crear un fondo de desempleo que ningún sindicato y ninguna empresa lo creó, ninguno tuvo la voluntad de hacerlo, aún sindicatos de servicios. Y ahora quiero hablar con precisión de la reforma. La reforma es una reforma sistémica, bien elaborada, saben a dónde van. Se podría decir, como dicen los economistas que hablan en televisión, para darle una mano siempre al gobierno, es una reforma de carácter estructural, porque deja atrás definitivamente el sistema de protección del trabajador y va a un sistema donde se va a beneficiar fuertemente el sector más fuerte de la relación laboral, que es el sector empresario. Revisando la ley y buscando esforzadamente para ver si había algún elemento o algún punto que favoreciera al trabajador, puedo decirle, presidente, y después de haber leído todos los títulos, que no hay ninguno, no hay ninguno. Se meten con todos los temas, se meten con el cálculo de despido con temas, presidente, que están agotados a nivel de la jurisprudencia. La discusión de qué concepto se integra el salario ha sido resuelta largamente por la Cámara y también por la Corte. Los tickets canasta, los bonos, el aguinaldo como cómputo para el salario, para la indemnización del 245, no haber tomado las vacaciones. Bueno, todo esto está suprimido para hacer una indemnización más débil, más frágil, que indudablemente es la búsqueda para no darle al trabajador lo que le corresponde. Avanzan con la creación de un fondo que fue precisamente el dictamen de minoría que lo sostuvo Nicolás Mazó ayer en el escenario de la comisión, que es la creación del FAL. En realidad podrían haber aprovechado, presidente, para haber instrumentado el famoso fondo de desempleo para nuevos trabajadores. Si hubieran querido hacer algo referido a tratar de armonizar las demandas de los sectores PYME, del tema del costo de la indemnización, bueno, el fondo de desempleo implicaba el 3% de aporte del sector empresario. Como no lo querían poner, armaron un sistema híbrido que se llama FAL, que es el Fondo de Asistencia a Despidos, en donde la plata la sacan debilitando el sistema jubilatorio, debilitando el fondo de sustentabilidad y poniendo en crisis, como dijo el diputado Palazzo, el esquema jubilatorio, donde indudablemente va a requerir después algún planteo posterior en el marco de creer que se gobierna sancionando leyes.
un viejo tema de este Congreso, donde muchos gobiernos chocaron con esta dinámica de construir leyes ómnibus, abordar todos los temas, se meten con la vida, el ser humano, se metieron con las enfermedades de los trabajadores y bueno, y se excedieron, porque se exceden. Entonces tuvieron que volver atrás porque seguramente deben haber medido con algún consultor y les daba negativamente este tema. Bueno, el FAL es un fondo creado para el negocio financiero del ministro Caputo, supuestamente para asistir a los fondos de despido de las empresas. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a servir de soporte, como siempre, al sector público, al Estado, al gobierno, cuando necesite, digamos, algún crédito, va a estar el fondo que se va a conformar con una parte sustancial del Fondo de Sustentabilidad. Se calcula que va a ser un monto aproximado de 2.600 millones de dólares por año. Este fondo lo va a manejar el Ministerio de Economía con el sector privado. Algo parecido me hace recordar a la CFJP. Bueno, se meten con el sistema institucional que regía el mundo del trabajo. Y no le avisaron a nadie porque se venía discutiendo con la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, en el Colegio de Magistrados, la posibilidad de delegaciones de competencia para trabajadores del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero optaron directamente por avanzar con todo y liquidaron el fuero laboral tal cual lo hemos comprendido y ha funcionado hasta ahora, un fuero especializado que está liquidado porque se presume que la nueva justicia laboral que va a analizar las cuestiones individuales de contratos de trabajo, discusiones de reclamos de los contratos de trabajo, va a ser conformada por la ciudad y se presume que va a estar más vinculada al sector empresario. Lo quiero ver este tema, lo quiero ver. Ya sabemos qué actores van a trabajar en la construcción de los consensos legislativos. Vamos a ver cómo funciona este sistema en el marco de la discusión de las relaciones laborales individuales. No va a ser cosa que termine siendo peor, como seguramente va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Quiero decirle, presidente, que esto es un grave error, que la historia demuestra que este modelo de convenio por empresa termina siendo negativo porque en la construcción sindical, a lo mejor en la primera etapa, el empresario grande puede tratar de conformar un sindicato más cercano, más vinculado, pero en la segunda etapa ese sindicato va a ser tomado seguramente por la vocación indiscutible que tienen en la base los dirigentes más vinculados con la izquierda. Esto lo hemos visto en el caso Citrán-Citrón, en el año 68, 69, con el Cordobazo. Lo hemos visto también en un proceso que se vivió con las empresas recuperadas, con los casos de Sanón y del Bagüe, donde la salida era por el lado de los trabajadores. Bueno, todo eso, como se ha probado y acreditado, ha terminado fundiendo definitivamente la empresa y ha fracasado también la gestión de los trabajadores. Lo que digo es que en el convenio por empresa no solamente lo reinstalan como una herramienta vital en el cambio, sino que también definen claramente que para el caso de que haya distintos convenios por empresa de un mismo rubro, vale el de rango menor. Yo le digo lo siguiente, en este tema es mucho mejor para acordar y negociar en la cúspide, donde va a encontrar marcos de mucha mayor racionalidad que abajo en el sector de los convenios por empresa. La experiencia histórica sí lo demuestra y probablemente también en el futuro la experiencia de este desarrollo va a demostrar que lo que parecía conveniente termina siendo totalmente negativo. La transferencia de la justicia ya lo hablé. Este tema es muy complejo porque no solamente aborda la problemática de las relaciones individuales y lo transfiere a la Ciudad de Buenos Aires, sino que liquida el fuero laboral, el presidente lo liquida, y le pasa la competencia de lo que es derecho colectivo o discusiones de carácter sindical, elecciones sindicales, obras sociales, se lo pasa directamente al fuero contencioso administrativo. ¿Qué van a hacer con el residual? No sé, no está claro esto,
Lo que sí me parece claro es de que va a haber una fuerte litigiosidad, presidente, con este tipo de temas, en donde queda abierto dirimir estas cuestiones, y ya estoy terminando, y le paso el tiempo que queda a Martín Lustó. Creo que indudablemente no han abordado los temas nuevos del derecho laboral. Se presumía que hablaban de modernidad. Cuando abordan el tratamiento de las plataformas, no les preocupa a los algoritmos de las plataformas, no les preocupa entrar en el tramado de cómo se funciona en ese sistema, dejan un sistema de precariedad, no definen el tema del seguro del trabajador en la calle, probablemente lo termine pagando el trabajador el seguro. Por lo tanto, me parece que se pierde una gran oportunidad para abordar un tema del trabajo hoy en la Argentina, que es el trabajo del Uber o de las plataformas. Un trabajo de opción desesperada cuando el hombre pierde el trabajo formal o incluso el trabajo informal, donde pierde el sistema de contención laboral y va a buscar en el Uber o va a buscar en la plataforma una salida de emergencia para su propia vida. Esto no está legislado o está mencionado de manera muy precaria, muy elemental. Por lo tanto, me parece que se pierde una oportunidad para regular este sistema. Y por último, quiero decirles que esta ley se instala en un marco de recesión profunda con cierre de empresas. Recién escuché a uno de los diputados de Unión por la Patria hablando del cierre de FATE. Lo que me parece que omitió es un tema de trascendencia y fundamental en la vida argentina que está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Les recuerdo que es China el tema, es China. Cuando entra China liquida todo, depreda todo y no se puede competir con China. Independientemente que FATE tenía algunos problemas que venían del proceso de gobierno anterior, con la CIRA, con las exportaciones y todo eso, indudablemente que no se puede competir en un mercado donde el neumático que no tiene certificación de seguridad vale el 30% de lo que producía la empresa nacional. Una empresa argentina de 80 años. Si había algo que caracterizaba la marca, era que FATE era empresa argentina. El tema es que este esquema de libre comercio que está regulándose en la Argentina, que está inspirado en el libre cambio, no funciona. Y termino. Ya que lo quieren tanto a Trump, ¿por qué no siguen un esquema de protección y de defensa de la empresa nacional como hace el presidente americano? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pichetto.